Mi esposa tiene un montón de amigos hombres. Yo no paraba de decirle que mantuviera distancia. Pero ella solo decía, ¿por qué eres tan mezquino? Todos son como hermanos del barrio de toda la vida. Bueno, entonces llamé de inmediato a una amiga mía que acababa de volver del extranjero. A mi esposa no le hizo ninguna gracia. Mi esposa volvió a pasar toda la noche fuera. Me puse a scrollear en Snapchat y vi un video nuevo que había subido Asher Hayes, uno de sus amigos. Mi esposa estaba rodeada de hombres, con un vaso en la mano, radiante, y no sentí ni una pizca de rabia. Apagué el teléfono, no la llamé sin parar como antes. Dormí de corrido hasta la mañana. Al día siguiente, mi esposa llegó a casa con desayuno, todavía con el maquillaje corrido y pesado. Me miró, intentando ser dulce, y empezó a explicarse. Cariño, lo siento muchísimo. Asher acaba de volver, así que todos se reunieron para un reencuentro. Se hizo tardísimo y no quería interrumpir tu sueño, así que me quedé en un hotel con ellos. Pero no te preocupes, amor. Esta vez no compartí cama con ninguno. Remarcó específicamente que no había dormido en la misma cama que Asher. La última vez que se quedó fuera, tuvimos una pelea enorme. Yo estaba furioso de que, siendo una mujer casada, no tuviera absolutamente ningún límite. Salir a beber con hombres noche sí, noche también. Pero mi esposa lloraba, diciéndome que yo era mezquino. Juraba que todos eran como hermanos del barrio, sus mejores amigos. Solo pensar en sus mejores amigos hacía que me hirviera la sangre. Asher Hayes era al que más resentía. Asher era el amor de infancia de Maya. Habían crecido juntos. En términos de hoy, Asher era el confidente masculino más cercano de Maya, su mejor amigo hombre. Pero para mí, su relación no tenía ningún tipo de límites. Más de una vez los vi abrazados, quejándose en tono juguetón. Incluso compartían el mismo vaso al beber, como si nada. Al principio mi esposa me explicaba todo con paciencia. Me tranquilizaba, me daba seguridad. Pero con el tiempo se volvió cada vez más impaciente. Solo me soltaba una frase. Entre Asher y yo no hay absolutamente nada. Si fuera a pasar algo entre nosotros, ya habría pasado. Ni siquiera serías mi esposo. Y claro, sus amigos también se metían para razonar conmigo. Crecimos juntos. Siempre hemos tratado a Maya como a una hermanita. Así que no lo tomes a mal, ¿sí? Somos como familia. ¿Familia? ¿Qué clase de hermanos se sientan en el regazo del otro y se dan de comer? Me revolvía el estómago. Solo pensar en sus mejores amigos hacía que me hirviera la sangre. Y Asher Hayes era al que más resentía. Esa noche, cuando mi esposa volvió a salir y yo me quedé solo en el apartamento, no supe qué hacer con las manos. Las puse sobre las rodillas. Las moví a los apoyabrazos del sillón. Tomé el teléfono. Lo dejé. Lo tomé otra vez y empecé a scrollear en Snapchat sin ningún propósito, solo para tener algo que mirar que no fuera el reloj en la pared. Entonces apareció el video. Asher Hayes lo había subido hacía 40 minutos. Maya estaba ahí, en el centro del encuadre, rodeada de hombres, con un vaso en la mano, radiante, con esa forma de reírse que yo conocía, la que le arruga los ojos y le mueve los hombros, la que nunca tenía en casa cuando yo la miraba. Esperé sentir lo de siempre, la rabia, el nudo en el pecho, las ganas de llamarla y escuchar cómo me explicaba que no era lo que parecía, que eran como hermanos, que yo era mezquino por pensar lo que pensaba, pero no llegó nada de eso. Me quedé mirando el video durante los 5 segundos que duraba, lo cerré, apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesita. No la llamé, no le mandé mensajes, me fui a la cama. Y lo más extraño de esa noche, lo que todavía me cuesta explicar cuando lo recuerdo, es que dormí. Dormí de corrido hasta la mañana, sin vueltas, sin ese insomnio que me había tenido en vela tantas otras veces esperando escuchar sus llaves en la puerta. Simplemente cerré los ojos y me fui, como un hombre que acaba de dejar caer algo muy pesado que llevaba tiempo cargando sin darse cuenta. No entendí lo que había pasado en mí hasta la mañana siguiente. Maya llegó con desayuno. Todavía traía el maquillaje corrido de la noche anterior, espeso bajo los ojos, y ese olor a cigarrillo mezclado con perfume que tenía cuando volvía tarde. Puso la bolsa sobre la mesa, sacó los envases uno por uno, y cuando levantó la vista y me encontró sentado ahí, ya sin el gesto tenso que ella esperaba, vi algo cruzar su cara. No supe identificarlo en el momento. Después lo reconocí. Era incomodidad. Empezó a hablar antes de sentarse. Cariño, lo siento muchísimo. Asher acaba de volver. Así que todos se reunieron para un reencuentro.
Se hizo tardísimo y no quería interrumpir tu sueño, así que me quedé en un hotel con ellos. Pero no te preocupes, amor. Esta vez no compartí cama con ninguno. Esta vez, ella siguió hablando. Yo escuché, y mientras la escuchaba, me di cuenta de algo que no había visto antes porque siempre estaba demasiado ocupado reaccionando. Maya no me estaba hablando a mí, estaba recitando. Las pausas estaban en los lugares incorrectos. El tono subía donde no debía subir, y remarcó específicamente que no había dormido en la misma cama que Asher, como si eso fuera la parte que más le preocupaba aclarar, cuando yo no había preguntado nada. Alguien le había dicho qué decir. ¿No vas a decir nada?, preguntó cuando terminó, porque el silencio la estaba poniendo nerviosa. ¿Sobre qué?, dije. Ella me miró durante un momento. Abrió la boca, la cerró, se sentó y empezó a servir el desayuno como si la conversación hubiera terminado de forma normal. Comimos, casi sin hablar. Necesito contar lo que pasó en mí durante esos días anteriores, porque sin eso no se entiende lo que vino después. Asher Hayes había vuelto al país 2 meses antes. Antes de eso, Maya salía con el grupo, sí, pero era distinto. Había algo manejable en la distancia, en saber que él estaba lejos. Cuando volvió, algo en la dinámica cambió de forma que yo sentía pero no podía nombrar. Las noches fuera se hicieron más frecuentes. Las explicaciones se hicieron más elaboradas, y Maya se volvió más impaciente conmigo, como si mis preguntas fueran una interferencia en algo que ella estaba construyendo en otro lado. Lo había conocido en persona un mes después de su regreso, en una reunión que Maya organizó en casa. Llegó con una botella de vino y esa clase de seguridad que no necesita presentarse. Cuando cruzamos el salón para darnos la mano, dijo: «Así que tú eres el marido del que tanto me ha hablado Maya». No dijo bien ni mal, solo «del que tanto me ha hablado», como si yo fuera un dato que ya conocía y que no le resultaba particularmente interesante. Maya estaba al fondo de la sala. Cuando Asher caminó hacia ella, vi cómo cambiaba su postura. Levantó los hombros, inclinó la cabeza, se rió antes de que él terminara la frase. El cuerpo no miente de esa manera, eso no se aprende ni se finge. Esa noche, cuando todos se fueron y yo lavaba los vasos en la cocina, Maya entró y preguntó qué me había parecido Asher. «Normal», dije. Ella asintió y se fue a la ducha. Después de eso vinieron las peleas. 1, 2, 4. Yo furioso, ella llorando, diciéndome que era mezquino, que todos eran como hermanos del barrio, que si fuera a pasar algo ya habría pasado, que ni siquiera sería su esposo. Y sus amigos también intervenían cuando podían. «Somos como familia, no lo tomes a mal», como si el problema fuera mi interpretación y no lo que yo veía con mis propios ojos. Los abrazos que duraban demasiado, el vaso compartido, la forma en que Asher le hablaba al oído en lugar de hablarle de frente. Cada vez que yo peleaba, Maya ganaba, porque yo terminaba siendo el problema, el celoso, el que no confiaba, el que arruinaba todo con sus inseguridades. Lo que pasó esa noche, cuando vi el video y no sentí nada y apagué el teléfono y me fui a dormir, fue esto. Dejé de pelear. No porque hubiera decidido perdonar, no porque hubiera llegado a ninguna conclusión, sino porque algo en mí, sin pedirme permiso, simplemente soltó. Como cuando uno lleva un peso colgado del brazo durante horas y el brazo de repente cede solo. No es una decisión, es el cuerpo que llega a su límite. Y desde ese lugar, desde esa quietud que no esperaba sentir, empecé a ver las cosas de otra manera. Vi que Maya había construido una situación donde cualquier cosa que yo dijera la confirmaba como víctima de mi mezquindad. Si yo reclamaba, era controlador. Si yo callaba, era prueba de que no me importaba. No había posición desde la cual yo pudiera ganar, porque el juego estaba diseñado para que yo siempre perdiera. Vi que Asher no había vuelto al país por casualidad, que la frecuencia de las noches fuera había aumentado exactamente desde su regreso, que las explicaciones de Maya se habían vuelto más detalladas, más ensayadas, justo cuando más debían sonar espontáneas. Y vi algo más, algo que me costó aceptar, que yo había sido tan ruidoso con mis celos, tan predecible en mis reacciones, que le había dado a Maya la coartada perfecta. Cada vez que yo explotaba, el foco se movía a mí, nunca a ella. Esa mañana del desayuno fue la primera vez que el foco no se movió. Cuando terminamos de comer, Maya recogió los envases, los tiró, y vino a darme un beso en la frente con esa confianza de quien cree que la tormenta pasó. Yo no dije nada. Escuché el ruido del agua en la ducha,
Miré el teléfono sobre la mesa y tomé una decisión muy concreta. No iba a confrontar. No todavía. Iba a observar. Iba a documentar. Y cuando tuviera todo lo que necesitaba, iba a actuar de una forma que Maya no pudiera convertir en prueba de mi mezquindad. Guardé el teléfono en el bolsillo justo cuando ella salió del baño, con el cabello envuelto en una toalla, preguntando si quería que pidieran algo para cenar. Como quieras, le dije. Ella sonrió, segura, tranquila. Esa noche, mientras ella dormía del lado derecho de la cama como siempre, yo me quedé un rato con los ojos abiertos mirando el techo. No por angustia. Era algo distinto, más frío y más claro. Estaba repasando lo que sabía y lo que todavía me faltaba saber. La pantalla de su teléfono iluminándose en el sillón. El nombre de Asher. Las primeras palabras de ese mensaje que no pude terminar de leer. Mañana cuando llegues a casa, di que eso era suficiente para entender la estructura. No necesitaba el resto del mensaje para saber que había un guión, que lo que Maya me había dicho esa mañana no había salido de ella. Cerré los ojos. Mañana empezaba otra etapa, una que yo controlaba. Durante los días siguientes, Maya volvió a su rutina normal. Salía temprano, volvía a una hora razonable, cocinaba a veces, preguntaba cómo me había ido. Era amable, atenta incluso. Y yo entendí que eso también era parte del patrón. Después de cada noche fuera, había un periodo de calma donde ella volvía a ser la esposa que yo había creído tener. Antes, ese periodo de calma me aliviaba. Ahora lo observaba. El miércoles de esa semana llegué a casa antes de lo habitual. La puerta estaba abierta, lo que significaba que Maya estaba ahí. La encontré en el dormitorio, cambiándose de ropa con el teléfono apoyado en el tocador, música sonando desde el altavoz. Me saludó con naturalidad. Me preguntó si quería comer algo. Siguió vistiéndose. Salió 20 minutos después. Un beso rápido, vuelvo temprano, y la puerta cerrándose. Me quedé en la sala. Silencio. Entonces vi el teléfono sobre el tocador. Me quedé parado en el marco de la puerta del dormitorio mirándolo. No lo toqué. No me moví hacia él. Solo lo miré durante unos segundos, calculando lo que iba a hacer. Lo que hice fue cerrar la puerta del dormitorio y sentarme en la sala a ver televisión. No porque no quisiera saber, sino porque sabía que si tocaba ese teléfono y Maya lo descubría, todo lo que viniera después quedaría contaminado. Yo volvería a ser el celoso que revisa los mensajes de su esposa, y ella volvería a ser la víctima. Ese juego ya lo había jugado y sabía cómo terminaba. 40 minutos después sonó el timbre. Era Maya. Había vuelto por el teléfono. Abrí la puerta y la dejé pasar. Ella fue directo al dormitorio, tomó el teléfono del tocador, y cuando salió ya estaba revisando la pantalla con el pulgar. Vi cómo su expresión cambiaba levemente. No era alivio por haber recuperado el teléfono. Era otra cosa. Estaba verificando algo. ¿Lo moviste?, preguntó sin levantar la vista. No, dije. Me miró. Sostuvo la mirada un momento más de lo necesario. Después asintió. Bueno, me voy. Y se fue otra vez. Me senté en el sillón y estuve pensando en esa pregunta durante un buen rato. ¿Lo moviste? No era la pregunta de alguien que teme que su teléfono se haya caído o que la batería se haya agotado. Era la pregunta de alguien que necesita saber si alguien entró a su teléfono. La diferencia es pequeña, pero es todo. Esa noche, cuando Maya volvió a casa, cenamos juntos. Habló de una amiga del trabajo, de un problema con el apartamento de abajo, de una serie que quería ver. Yo respondí cuando correspondía. Y en algún momento, mientras ella lavaba los platos de espaldas a mí, dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dijo, sin darse vuelta. ¿Cuándo fue la última vez que Asher y tú estuvieron solos? Sin el grupo. Hubo una pausa. Breve, pero existió. No sé, no me acuerdo. Habrá sido cuando volvió, que tomamos un café para ponernos al día. Se encogió de hombros. ¿Por qué? Por nada. Curiosidad. Siguió lavando. Yo no dije más. Lo que no le conté fue esto. 3 días antes, un amigo en común llamado Rodrigo me había mandado un mensaje. Rodrigo era del grupo original del barrio, uno de los pocos que todavía tenía trato conmigo de forma independiente, sin pasar por Maya. El mensaje decía, «Oye, ¿están bien tú y Maya?» Le pregunté a Asher si iban a venir el sábado, y me dijo que Maya le había dicho que ustedes estaban pasando por un momento complicado. Lo leí 2 veces. Después le respondí a Rodrigo que todo estaba bien, que gracias por preguntar. Guardé el teléfono y me quedé sentado procesando lo que acababa de leer.
Maya le había dicho a Asher que nosotros estábamos pasando por un momento complicado, no a una amiga, no a su hermana, a Asher, y lo había dicho en términos que Asher sentía naturales repetirle a Rodrigo, sin ningún cuidado, como información que no tenía por qué ser privada. Eso quería decir que entre Maya y Asher, nuestro matrimonio era un tema de conversación habitual, no una consulta puntual, un tema. Me pregunté cuánto tiempo llevaban hablando de nosotros, de mí, de lo que yo hacía o dejaba de hacer. Me pregunté qué versión de mí conocía Asher Hayes, construida a lo largo de meses de conversaciones que yo nunca había autorizado. Y me pregunté algo más, que era lo que más me pesaba. ¿Cuántas de las peleas que habíamos tenido Maya y yo habían sido analizadas después en detalle con él? No tenía forma de saberlo todavía. Pero sí sabía algo que antes no sabía. Que el problema no era solo lo que pasaba entre Maya y Asher cuando estaban juntos. Era lo que pasaba entre ellos en los espacios intermedios. En los mensajes, en las llamadas, en las conversaciones donde yo era el tema y no estaba presente para defenderme. Eso era lo que Rodrigo, sin querer, acababa de mostrarme. Esa noche, antes de dormir, abrí las notas del teléfono y escribí 3 cosas: la fecha, lo que Rodrigo me había dicho, y la pregunta de Maya cuando volvió por el teléfono. ¿Lo moviste? 2 puntos de datos. Era un comienzo. El jueves siguiente, Maya llegó a casa con flores. Las puso en un jarrón sin explicar por qué las había traído, y cuando yo no pregunté, ella tampoco explicó. Era un gesto que en otro momento me habría parecido romántico. Ahora lo registré como lo que era, otra capa del período de calma. El viernes encontré en el bolsillo de su chaqueta, mientras la colgaba porque ella la había dejado sobre la silla, un recibo de un café. La fecha era del martes. El horario era la 1:40 del mediodía. 2 cafés. Ese martes Maya me había dicho que almorzó sola en la oficina porque tenía mucho trabajo. Fotografié el recibo con mi teléfono. Lo guardé en una carpeta que había creado esa semana, protegida con contraseña, donde iba acumulando fechas, mensajes de Rodrigo, horarios que no cerraban. No era una carpeta de venganza. Era una carpeta de hechos. Y los hechos, a diferencia de las peleas y los reclamos, no se podían rebatir diciéndome que era mezquino. Esa noche Maya se durmió antes que yo. La miré durante un momento desde mi lado de la cama. No con rabia, con una especie de distancia fría que no reconocía como mía, pero que era lo único que sentía. Apagué la luz y cerré los ojos. 3 puntos de datos. Fue Maya quien lo propuso. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos, dijo que Asher quería conocerme mejor, que se sentía incómodo con la tensión que había habido, que sería bueno que los 3 nos viéramos en casa de manera informal. Una cena, algo sin pretensiones. Me preguntó qué pensaba. Me parece bien, dije. Ella no esperaba eso. Lo vi en la forma en que dejó la taza sobre la mesa, despacio, como si necesitara un segundo para procesar que yo no había puesto objeciones. ¿En serio? En serio. Invítalo para el viernes. Asher llegó puntual. Trajo vino, igual que la primera vez, y esta vez también trajo un postre que Maya había mencionado que le gustaba. Ese detalle lo anoté mentalmente. Él sabía qué postre le gustaba a mi esposa, información que no se obtiene en conversaciones de grupo. Se obtiene prestando atención en privado. Los 3 nos sentamos a la mesa. Maya había cocinado, algo que hacía cada vez con menos frecuencia, y el ambiente era el de una cena que ella había preparado con cuidado. Asher la elogió. Ella se rió. Yo serví el vino y no dije nada. Durante la primera hora, la conversación fue lo suficientemente normal. Trabajo, el barrio donde habían crecido, gente que yo no conocía pero cuyos nombres aparecían en las historias como puntos de referencia. Yo hacía preguntas, escuchaba, y observaba lo que nadie en esa mesa sabía que estaba observando. Lo primero que noté fue la dirección de los cuerpos. Cuando Asher hablaba, se dirigía a mí formalmente, pero su cuerpo estaba orientado hacia Maya. Cuando Maya hablaba, me miraba a mí, pero sus gestos iban hacia él. Era una conversación de 2 personas que incluía cortésmente a una tercera. Lo segundo fue el lenguaje. Tenían referencias que yo no tenía, no del pasado, eso era esperable, del presente. Como te dije el otro día, apareció 2 veces en boca de Asher. Ya sé, ya me contaste. Apareció una vez en boca de Maya, referida a algo que él había vivido en el trabajo esa semana. Esa semana. Mientras yo creía que Maya y Asher se veían con el grupo los fines de semana, ellos se estaban poniendo al día en el medio de la semana también.
Lo tercero fue un momento puntual, cerca del final de la cena. Asher estaba contando algo. Una historia sobre un viaje que había hecho antes de volver al país, y en algún punto de la historia dijo, fue justo antes de tomar la decisión de volver. Lo dijo mirando a Maya, solo a ella, y Maya bajó la vista hacia su copa durante exactamente 2 segundos antes de volver a levantar la mirada. No fue un gesto grande, fue lo contrario. Fue la contención de un gesto que habría sido demasiado evidente si lo hubiera completado. Yo tomé un sorbo de vino y no dije nada. Cuando Asher se fue, Maya recogió la mesa con buen humor, hablando de lo bien que había salido todo, de lo contenta que estaba de que yo lo hubiera conocido mejor. Me preguntó qué me había parecido. Interesante, dije. ¿Interesante cómo? Como persona. Es interesante. Ella esperó que yo dijera algo más. No lo hice. Fui al baño, me lavé los dientes, y cuando volví al dormitorio ella ya estaba en la cama con el teléfono en la mano. Lo dejó boca abajo sobre la mesita cuando entré, con un movimiento que pretendía ser natural, pero que llegó un segundo tarde. Me metí en la cama. Apagué mi lámpara. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí. Estoy cansado. Ok. Silencio. 5 minutos después escuché la vibración del teléfono sobre la mesita. Una vez. Después otra. Ella no lo tomó mientras yo estaba despierto. Esperé. A los 20 minutos su respiración se reguló, dormida o fingiendo estarlo. Tomé mi propio teléfono y abrí las notas. Escribí todo lo que había observado durante la cena. La orientación de los cuerpos, las referencias del presente, la frase sobre la decisión de volver, la mirada de 2 segundos de Maya hacia su copa. Después escribí una línea aparte, porque era lo que más importaba de todo lo que había visto esa noche. Asher volvió al país por Maya, y ella lo sabe. Guardé las notas. Dejé el teléfono en la mesita. Eso cambiaba el tamaño del problema. Hasta esa noche yo había estado trabajando con la posibilidad de que la situación fuera lo que Maya decía que era. Una amistad sin límites claros, mal manejada, pero sin una intención definida detrás. Esa posibilidad ya no existía. Un hombre no vuelve a su país después de años fuera por una amistad de barrio. Vuelve porque tiene una razón concreta. Y si Maya sabía cuál era esa razón, y no me lo había dicho, entonces sabía también lo que significaba que él estuviera de vuelta. Eso no era una amistad sin límites. Eso era otra cosa. Me quedé mirando el techo durante un rato, no con angustia, con la claridad de quien finalmente tiene el mapa completo y entiende hacia dónde va el camino. La carpeta de hechos iba a necesitar más espacio. Al día siguiente, domingo, Maya durmió hasta tarde. Yo me levanté temprano, preparé café y le mandé un mensaje a Rodrigo preguntándole si podíamos vernos esa semana. Me respondió en 10 minutos. Quedamos para el martes. No le dije a Maya que iba a ver a Rodrigo. Cuando me preguntó qué tenía el martes en la tarde, dije que una reunión de trabajo que se había alargado. Era la primera vez que yo le mentía a ella. Me sorprendió lo fácil que fue decirlo, y me sorprendió más lo que sentí después. Nada, ningún peso, ninguna incomodidad. Solo la conciencia tranquila de que estaba haciendo lo necesario para protegerme en un juego donde las reglas las había puesto ella. Rodrigo y yo nos vimos en un bar cerca de su oficina. Pedimos cervezas y durante los primeros minutos hablamos de cosas sin importancia. Después le pregunté directamente qué sabía. Hubo una pausa. ¿Qué tanto quieres saber?, dijo. Todo lo que sepas. Rodrigo dejó la cerveza sobre la barra y me miró durante un momento. Asher habla de Maya todo el tiempo, dijo. En el grupo, cuando ella no está. La forma en que habla de ella no es como habla de los demás. Es distinto. ¿Distinto cómo? Como si tuviera derechos sobre ella que nadie más tiene. No dije nada. Rodrigo continuó. No sé qué está pasando exactamente, pero sé que varios en el grupo lo ven. Y nadie dice nada porque Maya es Maya y Asher es Asher, y llevan toda la vida siendo así. Terminamos las cervezas. Pagué yo. Cuando salimos a la calle, Rodrigo me puso una mano en el hombro un momento antes de irse. Cuídate, dijo. Asentí. Caminé hasta el auto y antes de arrancar abrí las notas del teléfono y agregué lo que Rodrigo me había dicho. Palabra por palabra, lo mejor que pude recordarlo. Varios en el grupo lo ven. Eso significaba que el único que no había visto con claridad durante todo ese tiempo había sido yo. Pasaron 2 semanas desde la cena con Asher. En ese tiempo, Maya salió 4 veces sin mí. 2 de esas veces llegó después de la medianoche. Las otras 2 volvió a una hora razonable, pero con el teléfono en la mano desde que entraba por la puerta, respondiendo mensajes mientras se cambiaba, mientras cenaba,
mientras veía televisión a mi lado. Yo no pregunté nada. Anoté todo. La carpeta tenía ya 17 entradas, fechas, horarios, lo que ella decía contra lo que los hechos mostraban, el recibo del café, el mensaje de Rodrigo, lo que Rodrigo me había dicho en persona, la frase de Asher sobre su decisión de volver, los 2 mensajes que llegaron al teléfono de Maya esa noche después de la cena y que ella no abrió mientras yo estaba despierto. No era suficiente para un abogado, todavía, pero era suficiente para mí. El jueves de la tercera semana, Maya me dijo que el sábado habría una reunión del grupo en casa de uno de los amigos. Me preguntó si quería ir. No, dije. Ve tú. Ella esperó un segundo. ¿Estás seguro? Sí. Tengo cosas que hacer. No tenía nada que hacer. Pero necesitaba que ella saliera. El sábado, 20 minutos después de que Maya cerró la puerta, yo estaba en el auto conduciendo hacia el domicilio de mi abogado. Se llamaba Fernando. Lo había contactado la semana de la conversación con Rodrigo, en una reunión breve, donde le expliqué la situación en términos generales y le pregunté qué necesitaba para tener una posición sólida en caso de separación. Fernando me había dado una lista. Yo había estado trabajando en esa lista durante 2 semanas. Esa tarde le llevé lo que tenía, capturas de pantalla de los stories de Snapchat de Asher, donde Maya aparecía en fechas que no coincidían con lo que ella me había dicho. El recibo del café, un registro de fechas y horarios con las discrepancias documentadas, y el audio de una llamada que Maya había tenido en el auto 2 días antes, con el altavoz activado porque yo estaba en el asiento de atrás y ella no se había dado cuenta. En esa llamada, Maya le decía a alguien que necesitaba más tiempo, que las cosas en casa estaban complicadas, que no podía moverse todavía. La voz del otro lado era de hombre. No había podido identificarla con certeza, pero el contexto era suficientemente claro. Fernando revisó todo en silencio. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. Esto es un buen comienzo, dijo. No es concluyente por sí solo, pero establece un patrón. Si quieres avanzar, lo que necesitamos ahora es consistencia. Que sigas documentando y que no confrontes todavía, porque si ella sabe que tienes esto, puede tomar medidas para cubrirse. ¿Cuánto tiempo más? Depende de cuánto quieras tener antes de actuar. Hizo una pausa. ¿Cuál es tu objetivo? Le dije que mi objetivo no era destruirla. Era salir de esa situación con claridad, sin que ella pudiera convertirme en el culpable de la historia. Fernando asintió. Entonces, seguimos acumulando. Volví a casa antes de que llegara Maya. Preparé algo de comer, puse música, y cuando ella entró 2 horas después con el buen humor habitual de quien viene de ver a sus amigos, la encontré sentado en la sala leyendo. ¿Cómo estuvo? Pregunté. Bien, tranquilo, faltaste. Se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro durante un momento. Ese gesto que hacía a veces y que antes me desarmaba por completo. Ahora lo registré. La próxima voy, dije. Ella levantó la cabeza y me miró. Tenía esa expresión de cuando algo no cuadra, pero no sabe exactamente qué. ¿Estás bien? Últimamente estás muy tranquilo. Estoy bien. ¿Seguro? Seguro. Me miró un momento más. Después asintió y se fue a la cocina a buscar agua. Lo que no le dije, mientras escuchaba sus pasos alejarse, era que esa misma mañana había descubierto algo que no estaba buscando. Revisando el estado de nuestra cuenta bancaria conjunta, como hacía cada 15 días, encontré 3 transferencias en los últimos 2 meses que no reconocía. Montos pequeños, ninguno llamativo por sí solo, pero los 3 habían salido en días que coincidían con fechas que yo ya tenía marcadas en la carpeta. El día después de una noche fuera, el día del café con 2 tazas, el día en que Maya había llegado con flores sin explicación. No eran montos que pudieran financiar nada significativo, pero tampoco eran montos que se gastaran en nada que yo pudiera ver en casa. Los anoté, los agregué a la carpeta. Esa noche, mientras Maya dormía, estuve mirando el techo durante un rato con una sola pregunta dando vueltas. ¿Hasta cuándo? No tenía respuesta todavía, pero sí tenía algo que no había tenido en meses. Control. Al lunes siguiente, Fernando me llamó. «Tengo algo para ti», dijo. Uno de mis contactos hizo algunas averiguaciones discretas sobre Asher Hayes. Nada invasivo, información de registros públicos y redes sociales. Y Asher Hayes regresó al país hace 4 meses. Antes de eso vivía en el exterior con una pareja estable de 3 años. Esa relación terminó 2 meses antes de que él volviera. Fernando hizo una pausa. Según lo que mi contacto encontró en sus redes,
No hay ningún motivo laboral documentado para el regreso. Ningún trabajo nuevo acá. Ningún proyecto anunciado. Volvió sin un motivo público claro. No dije nada. Lo que sí hay, continuó Fernando, es que 3 semanas antes de su regreso, alguien desde este país le comentó una publicación que había subido. Una foto. El comentario decía: «Te extrañamos por acá». La cuenta era privada, no pude verificar quién era. Pero el timing es lo que importa. 3 semanas antes de su regreso. Le agradecí a Fernando y corté la llamada. Me quedé en el auto, estacionado frente a mi oficina, procesando lo que acababa de escuchar. Asher Hayes había dejado una relación de 3 años y había vuelto al país sin motivo laboral visible, 3 semanas después de recibir un mensaje desde acá. Yo no podía probar quién había enviado ese mensaje, pero sabía que Maya tenía la cuenta de ese perfil en su teléfono. Y sabía que 3 semanas después de ese comentario, Asher estaba de vuelta y nuestras noches tranquilas habían terminado. Abrí la carpeta en el teléfono y agregué la nueva entrada. 18 puntos de datos. Fernando tenía razón. Era un buen comienzo. Fernando me llamó un martes por la mañana. Tenía algo nuevo. Un conocido suyo que trabajaba en recursos humanos de una empresa mediana había cruzado el nombre de Asher Hayes en una búsqueda de referencia laboral rutinaria. Nada fuera de lo común, pero en el proceso había encontrado que Asher tenía registrado un domicilio en la ciudad desde hacía exactamente 4 meses. Un apartamento de arriendo, solo a su nombre, a 12 minutos de donde yo vivía con Maya. 12 minutos. No un hotel. No la casa de un familiar. Un apartamento propio, rentado el mismo mes en que había vuelto, lo que significaba que Asher no había regresado de visita ni a explorar opciones. Había regresado con un plan. Le pedí a Fernando que siguiera adelante con el proceso, que preparara los documentos. ¿Estás seguro?, me preguntó. Sí. ¿Cuándo quieres que esté listo? Para el viernes. Colgué y me quedé sentado en la oficina mirando el escritorio durante unos minutos. No sentí alivio ni angustia. Sentí que una decisión que llevaba tiempo tomada finalmente había encontrado una fecha. Esa semana me comporté exactamente igual que las anteriores. Llegué a casa a la misma hora. Cené con Maya 2 de las 4 noches. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo. Escuché lo que me contó. No hice preguntas sobre Asher, ni sobre el grupo, ni sobre ninguna de las cosas que tenía en la carpeta. El jueves por la noche, Maya me preguntó si quería ir al fin de semana a visitar a unos amigos suyos fuera de la ciudad, un plan que había surgido con el grupo. No puedo, dije. Tengo algo el sábado en la mañana. ¿Qué tienes? Una reunión. Ella me miró. ¿Una reunión un sábado? Sí. Es importante, no preguntó más. Se fue a ducharse y yo me quedé en la sala terminando de revisar mentalmente todo lo que iba a pasar al día siguiente. El viernes por la tarde, cuando Maya llegó a casa, yo ya estaba ahí. Estaba sentado en la sala, sin televisión, sin teléfono en la mano, solo sentado. Ella entró, me vio y frenó un segundo. ¿Pasó algo? Siéntate, Maya. Su cara cambió, no de golpe, sino en capas. Primero la pregunta. Después la evaluación rápida de qué podía haber pasado. Después algo más difícil de nombrar. Se sentó en el sillón frente a mí, con el bolso todavía colgado del hombro. ¿Qué pasa? Puse sobre la mesa de centro un sobre, blanco, sin nada escrito por fuera. ¿Qué es eso?, preguntó. Ábrelo. No se movió de inmediato. Me miró a mí, después al sobre, después otra vez a mí. Después alargó la mano, tomó el sobre y lo abrió. Lo que había adentro era una carta de una página. Fernando la había redactado en términos simples, sin lenguaje técnico innecesario. Decía que yo había iniciado el proceso de separación, que tenía representación legal, y que Maya tenía 30 días para designar a su propio abogado y comenzar las conversaciones sobre los términos. Maya leyó la primera mitad. Paró. Volvió al principio. La leyó entera. Cuando terminó, bajó el papel y me miró. ¿Qué es esto? Lo que dice que es. ¿Me estás dejando? Estoy iniciando la separación, sí. Hubo un silencio. No el silencio incómodo de las peleas, sino uno distinto, más pesado. ¿Por qué?, dijo, y su voz, en ese momento, sonó genuinamente confundida, como si no hubiera ninguna respuesta posible que ella no pudiera refutar. Porque sé lo suficiente, dije. ¿Qué sabes? ¿Qué crees que sabes? Se levantó. El bolso se cayó al suelo y ninguno de los dos lo recogió. Si esto es por Asher, ya te dije 1000 veces que no hay nada. ¿Me vas a dejar por tus inseguridades? Lo esperaba. Era el movimiento predecible. Convertir la conversación en una discusión sobre mis inseguridades, sacarme del centro y ponerme a mí como el problema otra vez. No voy a discutir, dije.
El sobre tiene el contacto de Fernando. Cualquier cosa que necesites hablar, a partir de ahora pasa por él. ¿Me estás hablando en serio? La voz le subió. ¿Después de todo lo que hemos construido, me das un papel y me mandas a hablar con un abogado? Sí. No puedes hacer esto así. Ya está hecho, Maya. Se quedó parada en el medio de la sala. Respiraba rápido. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba todavía. Yo la conocía lo suficiente para saber que las lágrimas venían después, cuando la estrategia de la rabia no funcionaba. ¿Cuándo decidiste esto?, preguntó, con la voz más baja. Hace un tiempo. ¿Y no ibas a decirme nada? ¿Solo vivías acá como si todo estuviera bien mientras planeabas esto? Tú llevas meses viviendo como si todo estuviera bien mientras construías otra cosa. Los dos hemos estado actuando. Eso la detuvo. No respondió de inmediato. Me miró durante varios segundos con una expresión que no era rabia, sino algo más parecido al reconocimiento. Como si por primera vez en mucho tiempo yo hubiera dicho algo que ella no podía desmentir sin confirmar lo que yo ya sabía. Necesito que te vayas esta noche, dije. Puedes llevarte lo que necesites. Fernando tiene una lista de los bienes conjuntos que vamos a dividir de forma ordenada. No hay prisa, pero necesito el espacio. ¿Estás echando de mi casa? Te estoy pidiendo que te vayas esta noche. El resto lo resolvemos a través de los abogados. Maya se agachó, recogió el bolso del suelo y se quedó parada con él en la mano sin saber qué hacer. Después caminó al dormitorio. Escuché los cajones abriéndose y cerrándose, una maleta siendo sacada del closet. Me quedé en la sala. 40 minutos después, Maya salió con una maleta mediana y el bolso. Pasó frente a mí sin mirarme. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. ¿Hay alguien más?, preguntó. De espaldas todavía. No, dije. Nunca hubo nadie más. Abrió la puerta y salió. Escuché el ascensor. Después silencio. Me quedé sentado en la sala durante un rato sin moverme. No había nada que celebrar todavía. Pero tampoco había nada que lamentar. Solo el principio ordenado de algo que debía terminar. El proceso tardó 3 meses. Fernando manejó todo con precisión. Maya contrató a su propio abogado 2 semanas después de recibir el sobre, y desde ese momento las conversaciones dejaron de ser entre nosotros y pasaron a ser entre ellos. Eso fue lo más útil que hice en todo ese período. Quitarme a mí mismo de la ecuación emocional y dejar que los abogados resolvieran lo que los dos habríamos convertido en otra pelea sin fin. Hubo un momento, a mitad del proceso, en que Maya intentó hablar conmigo directamente. Me llamó un domingo en la tarde. Dejé que sonara. Me mandó un mensaje después. Necesito hablar contigo. No sobre el divorcio, sobre nosotros. Le respondí. Todo pasa por Fernando. No volvió a intentarlo. Lo que sí pasó, y que yo no esperaba, fue la llamada de Rodrigo 3 semanas después de que Maya se fuera de la casa. Me llamó un miércoles a mediodía y fue directo. Asher se fue, dijo. No entendí de inmediato. ¿Cómo que se fue? Se fue del país. La semana pasada. Dejó el apartamento, avisó en el grupo por mensaje y se fue. Me quedé en silencio un momento. Dijo por qué. Dijo que había surgido una oportunidad laboral, pero nadie le creyó mucho. Rodrigo hizo una pausa. Maya lo llamó varias veces el día que él avisó. Él no contestó ninguna. Corté la llamada, le agradecí a Rodrigo y me quedé sentado procesando lo que acababa de escuchar. Asher Hayes había vuelto al país por Maya. Había rentado un apartamento, había reconstruido su lugar en el grupo, había esperado. Y cuando el matrimonio empezó a derrumbarse, cuando Maya se quedó sin casa y sin el peso que la anclaba, Asher desapareció. Sin explicaciones, sin conversaciones, sin dar la cara. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo rápido que ocurrió. El divorcio se firmó un jueves por la mañana en la oficina de Fernando. Maya llegó con su abogado. Yo llegué con Fernando. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa y durante la hora siguiente, los abogados revisaron cada punto del acuerdo en voz alta mientras nosotros firmábamos donde correspondía. Maya no me miró durante la mayor parte del proceso. Cuando lo hizo, fue una sola vez, cerca del final, cuando el abogado de ella estaba revisando el último documento. Me miró durante 2 o 3 segundos. No había rabia en esa mirada. Tampoco había tristeza exactamente. Era algo más parecido al cansancio. Firmé la última página. Fernando recogió los documentos. Los abogados intercambiaron copias. Todo terminó en el tiempo que tarda un trámite administrativo cualquiera. En el pasillo, antes de que cada uno tomara su camino, Maya se detuvo a mi lado. ¿Sabías lo de Asher?, preguntó. En voz baja, sin su abogado cerca. Sabía suficiente, dije. ¿Y si te dijera que no pasó nada? La miré.
Te diría que lo que pasó no era solo lo que pasaba cuando estaban juntos. Ella no respondió. Bajó la vista, asintió una sola vez y siguió caminando hacia el ascensor. Eso fue todo. Durante las semanas siguientes reorganicé el apartamento. Saqué lo que era de ella, que Fernando ya había coordinado para que pasaran a buscarlo, y fui recuperando el espacio de a poco. No fue un proceso dramático. Fue simplemente ir acomodando las cosas hasta que el lugar volvió a sentirse como mío. Rodrigo me llamó de vez en cuando. Me contó que Maya había tomado distancia del grupo, que aparecía poco, que cuando aparecía no mencionaba ni el divorcio ni a Asher, que parecía estar procesando las cosas sola. No le pedí más detalles, no los necesitaba. Lo que sí necesitaba, y que fui encontrando de forma gradual en esos meses, era entender qué había pasado conmigo durante todo ese tiempo. No con Maya, conmigo. Había pasado meses siendo el marido celoso, el que explotaba, el que daba argumentos para ser descartado como el problema, y había necesitado llegar a un punto de agotamiento completo para dejar de pelear y empezar a ver. Eso me costaba más aceptarlo que la traición misma, porque significaba que yo también había participado en construir la situación que me había dañado, no con infidelidad, con ruido, con la incapacidad de quedarme quieto y observar antes de reaccionar. Lo que cambió esa noche, cuando vi el video de Snapchat y no sentí nada y apagué el teléfono y dormí, fue eso. Aprendí a quedarme quieto, y resultó que quieto yo era mucho más efectivo que furioso. 6 meses después del divorcio, Rodrigo me organizó un asado con gente del trabajo y algunos amigos del barrio. No el grupo de Maya. Gente distinta, o gente del grupo original que había mantenido su relación conmigo de forma independiente. Esa noche, en algún momento entre la segunda cerveza y el final del asado, me di cuenta de que llevaba horas sin pensar en Maya, sin repasar conversaciones, sin reconstruir momentos buscando señales que no había visto a tiempo. No fue un momento solemne, fue simplemente que en algún punto de esa noche había cosas más interesantes en las que pensar. Me fui a casa caminando porque el apartamento quedaba cerca. Era una noche fría, sin lluvia, con las calles casi vacías. Entré, puse agua a calentar, y mientras esperaba que hirviera abrí el teléfono y borré la carpeta de hechos. 18 entradas. Todo lo que había acumulado durante semanas con una precisión que en su momento me pareció necesaria. Ya no lo era. La borré sin releerla. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesada y esperé que hirviera el agua. Eso fue todo.